Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo están? La profe, Bueno, esperen que estoy marcando en el portal las conexiones. Bien, bien. Vieron que ayer les quedó disponible lo de agua, la actividad que me han pedido. Eh, no agua, sino concentraciones. ¿Pudieron acceder al material de hoy en la plataforma? No lo vi, o sea, no Está. accedí, pero Ok, tienen en la plataforma, se ha subido el teórico para que lo puedan ver. Bien. Junto con la clase pasada, comenzamos en la UTI 3 con el desarrollo de el estudio de los órganos del sistema nervioso. Nosotros habíamos trabajado tejido nervioso como tal, y ahora comenzamos a visualizar a los órganos del tejido nervioso. Cuando analizamos los órganos del tejido nervioso, la primera dificultad que encontramos es que en los libros que ustedes venían eh, viendo, no, no están. O sea, uno si busca en el ROS o busca en el Géneser, cerebro, médula espinal, cerebelo, no los van a encontrar. Entonces ahí surge la primera dificultad, que es que tenemos que cambiar de libro y tenemos que pasar al Grace. Bien. En el Grace sí van a encontrar esta información, y también es importante que ustedes dentro de este libro aprendan a seleccionar la información, porque van a ver que dentro de el capítulo, por ejemplo, del cerebro, se habla un montón de anatomía externa, eh, configuración de sustancia blanca. Entonces, hay un montón de información que ustedes van a encontrar que en clase no la trabajamos. Por lo tanto, también es importante que puedan seleccionar esta información para poder elegir y jerarquizar los contenidos que vamos dando en clase. Les digo que cuando si entran a fijarse en el GRE van a ver que es bastante extenso. ¿Bien?
Entonces es importante ver lo que damos en clase y acceder a la información del libro jerarquizando. Cuando estudiamos el cerebro, nosotros obviamente porque somos humanos y porque estamos en el de salud, vamos a trabajar el cerebro humano. Pero el cerebro humano tiene muchas particularidades que dificultan su estudio. Primero que nada es el tamaño. ¿Bien? Para estudiar la microestructura del cerebro es difícil, porque el ser humano es grande, o sea, es difícil de poner bajo un microscopio. Desde el punto de vista de la macroestructura o anatomía del cerebro, es complicado por el tema muestras. No todas las personas están de acuerdo en donar su cerebro para ser estudiado. Y por otro lado, tenemos la dificultad que de acceder a una muestra de cerebro humano, obviamente ese cerebro va a estar muerto hace tiempo porque va a ser un cadáver y va a tener implicancias legales que va a dificultar también su manejo, conservación y preservación. Entonces, desde el punto de vista estructural, al cerebro humano que se te aparece aquí, es difícil de estudiar. ¿Bien? Sin embargo, por suerte, compartimos algunas características muy similares con otros mamíferos de alto orden evolutivo. Tanto es así que nuestro cerebro se parece mucho al cerebro del babuino. También se parece mucho al cerebro de la cabra, del gato, del chimpancé y del ratón. Entonces, para estudiar la estructura y la función del cerebro, se utilizan otros animales que comparten algunas características muy similares a la del cerebro humano. De hecho, casi que el 90% de lo que se sabe del cerebro humano se obtuvo esta información explorando y analizando los cerebros de otros animales. Entonces nosotros, para la mayoría de las clases y los libros que ustedes lean, van a encontrar que el cerebro que usamos como modelo es el cerebro murino, es decir, el cerebro del ratón. Si bien este cerebro del murino es muy parecido al cerebro humano, es muy similar, tanto en función como en anatomía, presenta algunas diferencias, porque obviamente la anatomía no es la misma, la estructura no es la misma, es parecido, pero no es lo mismo. Tanto es así que así como existe un mapa del cerebro humano que vamos a ver, también existe un mapa del cerebro murino. Acá yo que les dejé un link, ustedes pueden acceder a él y les va a llevar a este microscopio que aparece los cerebros murinos y ustedes van a poder explorar todo este cerebro murino y están delimitadas las áreas. Por lo tanto, al cerebro del ratón se lo conoce tan bien como al cerebro humano. Tal vez incluso se conozca más el cerebro murino que el cerebro humano, porque ha sido más estudiado. ¿Bien? Entonces, muchas de las imágenes que ustedes van a observar y mucho de la información que ustedes van a poder estudiar fue adquirida del cerebro murino. Pero no hay que olvidarse que estamos trabajando con humanos y el objetivo nuestro es conocer al cerebro humano, que es muy parecido al cerebro murino, pero presenta algunas diferencias en su anatomía, que ustedes habrán visto en la UTI 2, y en su funcionabilidad. El cerebro humano presenta áreas funcionales, al igual que el cerebro murino, obviamente, pero hay una diferencia. Básicamente, el ser humano tiene 5 áreas grandes, muy, muy grandes, que es el área motora, el área del lenguaje, el área sensitiva, el área visual o sensorial, si quieren, y el área de integración. ¿Bien? Son básicamente esas áreas las principales
que se encargan de las funciones que estamos hablando, sensitiva, sensorial, motor, integración, etcétera, y el habla. Estas áreas están divididas a su vez en subáreas, donde encontramos 45 subáreas. ¿Bien? Obviamente, el neurólogo tiene que conocerse las 45 áreas, el médico también. ¿Por qué? Porque las lesiones específicas de cada área van a determinar una clínica específica de los pacientes. Como grande conceptos a recordar estas áreas funcionales, y para entender el concepto de las vías que veníamos trabajando y de cara a la clase que viene, tenemos que comprender básicamente dos áreas importantes. El área sensitiva y el área motora. O sea, área 4 y área 1, 2, 3. El área sensitiva es aquel sector de sustancia gris que se encarga de censar o recibir las señales que provienen del mundo externo. Habíamos hablado en la clase anterior que a partir de los receptores aferentes vienen y llegan información a nuestro cerebro que es interpretada como una sensación y que genera diferentes estímulos, desde el aprendizaje hasta coordinación motora. Y en el área motora, que obviamente hay un área premotora, que es la planificación del movimiento, vendría a ser, si quieren llamarlo así, es donde salen los impulsos motores que vamos a ejecutar, patinar pelota, caminar, cocinar, agarrar el lápiz. Estas son como las dos áreas que vamos a trabajar en las clases, pero no son las únicas. O sea, tenemos 45 áreas. Áreas importantes, el área 44 de Broca, el área 34 de Wernicke, son las áreas del lenguaje, por ejemplo. Broca se encarga de articular la palabra, mientras que Wernicke se encarga del entendimiento de la palabra. Es decir, poder comprender lo que otra persona me está hablando. Pues tenemos áreas sensitivas, perdón, sensoriales visuales, sensoriales auditivas, que se encargan de sensar nuestro mundo externo y darnos información sobre cómo se encuentra el mismo. Una cosa que no especifiqué del cerebro que es importante comprender es que sin importar qué cerebro estemos visualizando, ya sea el humano o el animal, la sustancia gris se encuentra en la parte externa del cerebro. ¿Se acuerdan que habíamos visto que, por ejemplo, en la médula espinal, la sustancia gris se encontraba en el centro? Aquí, en el centro, o sea, en la parte interna. Aquí la sustancia gris se encuentra en la periferia. Es decir, la parte más externa de nuestro cerebro, aquí pueden ver, este sector que está aquí, es la sustancia gris. Esto se mantiene en todos los cerebros animales que vamos a hablar y ustedes van a ver, digamos. Entonces ya hay una diferencia con los demás órganos del sistema nervioso. La médula espinal presenta en el centro, el bulbo raquídeo presenta núcleos en forma heterogénea, puede estar en el centro, puede estar en la periferia, pero en el cerebro tenemos la sustancia gris en la parte exterior. ¿Bien? Este cerebro que tiene la parte de la sustancia gris, que están las neuronas que van a encargarse de lo que veníamos hablando, de procesar la información sensorial o de planificar las actividades motoras, etcétera, que se encuentran en la periferia, determinan que existan estas diferentes áreas. ¿Bien?
Estas áreas, que las más importantes para ustedes son la sensitiva y la motora, determinan lo que es el homúnculo. Ya hablaban en la UTI 2 sobre el homúnculo. ¿Estuvieron viendo lo que es? Pues nuevo esto. La imagen la recuerdo de una diapositiva, pero no recuerdo haber hablado de eso. Ok. El homúnculo es una representación pseudoanatómica de qué cantidad de sustancia gris está representada por cada cuerpo, por cada parte del cuerpo. ¿Bien? Vamos a ver que tenemos un homúnculo motor y un homúnculo sensitivo. Acá en esta imagen uno puede observar que, por ejemplo, las manos y la boca es mucho más grande que las piernas y los brazos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más cantidad de sustancia gris dedicada a las manos y la boca que a las piernas y los brazos. Entonces, en proporción, nuestro cuerpo dedica mayor cantidad de área cortical de sustancia gris a las manos y la boca que otras partes del cuerpo. Entonces, el homúnculo es una representación de la cantidad de sustancia gris que nuestro cuerpo utiliza en determinado sector del cerebro. Obviamente tenemos un homúnculo sensitivo y un homúnculo motor, porque las áreas que a ustedes les importan son las áreas sensitivas o las áreas motoras. Que les importa, las que tienen que manejar. Obviamente también tenemos homúnculos sensoriales, pero no es el objetivo de este curso que ustedes manejen estos homúnculos sensoriales. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo se distribuyen las partes del cuerpo vinculadas a los sectores de la corteza del cerebro. Fíjense el área cortical, acá estamos viendo el lóbulo parietal, estamos en este sector, ¿verdad? Motor y sensitivo. El lóbulo parietal, estas son las cisuras que determinan el lóbulo, ¿bien? Y fíjense la cantidad de área de corteza que utiliza la cara, o la mano, o la lengua, en comparación con la rodilla, el codo, el torso, la pierna. Por lo tanto, para coordinar movimientos de la cara o movimientos de la mano, nuestro cuerpo utiliza más cantidad de neuronas que para coordinar movimiento del codo. Eso se explica porque obviamente tenemos mucha mayor cantidad de movilidad de cara y de mano que de codo. Lo mismo sucede con la parte sensitiva del cerebro. Tenemos más área cortical destinada a nuestro tubo digestivo, nuestra boca, nuestra mano, que el codo o la espalda. O sea, nosotros sentimos mucho más con nuestras manos que con la espalda. Es más, fue el ejercicio que habíamos practicado la vez pasada. No es lo mismo el dibujo que Santiago estaba haciendo a través de la mano que a través de la espalda. ¿Por qué? Porque tiene más área cortical destinada. Además de que obviamente tenemos más receptores. Hay más área cortical destinada a este sector del cuerpo. Entonces el homúnculo es una representación de la cantidad de área cortical utilizada en nuestro cerebro. Y esto, que es la cantidad de área cortical, también está mapeado y topografiado en el cerebro humano. Si ustedes visualizan este microscopio que aparece aquí, lo pueden mirar si quieren,
y van a ver que está coloreado con un sector la corteza que está determinada, que está destinada a determinada función. Aquí podemos ver la corteza motora, la corteza premotora, corteza sensitiva. Entonces, como pueden ver, no toda la cantidad de corteza está destinada a las mismas funciones, sino que varía a lo largo del cerebro. Esto es importante de comprender porque que haya diferente variedad o diferente cantidad de área cortical destinada al cerebro o a un área del cerebro, no quiere decir que haya más cantidad de neuronas. O sea, que el área sea más grande no siempre quiere decir que haya mayor cantidad de neuronas. No es directamente proporcional. ¿Bien? Entonces, al observar este micro que ustedes tocan aquí en este link que está acá, les va a llevar a una imagen muy similar a esta, que ustedes van a poder observar la estructura anatómica o microestructura del cerebro, lo que ustedes quieran, porque acá uno puede ver las diferentes fisuras temporales, parietales, la interhemisférica, aparte del cuarto ventrículo, tercer ventrículo, con las astas laterales del cuarto ventrículo, las laterales, perdón, tercer ventrículo. Aparte de ver la anatomía, uno también puede ver la microestructura de este cerebro. Y obviamente que uno va a visualizar y va a hacer hincapié en la corteza, es decir, en la sustancia gris. Ustedes ya saben de la UTI1, de las primeras clases, que en la corteza predominan las neuronas y que siempre hablamos de las neuronas y que la neurona esto, la neurona aquello y la neurona es todo fantástico con la neurona, pero también habíamos dejado en claro que la neurona no es la única célula que se encuentra allí. Tampoco es la célula que se encuentra en mayor proporción en la sustancia gris. Tenemos las células gliales. Si ustedes tocan aquí, esto les voy a mostrar, para que esto hay que cambiar. No, están viendo mi escritorio, está bien. Ustedes pinchan esa imagen, la va a llevar a una reconstrucción tridimensional del cerebro. Obviamente notarán que este cerebro no es el cerebro humano, no tiene la anatomía que ustedes conocen del cerebro humano. ¿Bien? Obviamente es el cerebro de un ratoncito. ¿Bien? Ustedes pueden aquí ir seleccionando qué sector del cerebro quieren ver. Uno si quiere ver el cerebelo, toca el cerebelo y les marca dónde estaría el cerebelo. Pues estamos cerca del cerebro, así que vamos a marcar dónde es que está el cerebro. ¿Bien? Entonces ilumina el cerebro. Y dentro de este cerebro, yo aquí estoy dando la información que me diga las neuronas. Señalame solo las neuronas. Yo a esto le puedo hacer más aumento y cada puntito que aparece vendría a ser una neurona. ¿Bien? Y acá me marca estas neuronas cuál es excitatoria, cuáles no, cuántas son excitatorias, inhibitorias, etc. Pero también le puedo decir que me marque la glía y me va a decir cuántos oligoastrocitos o microglía tenemos en el cerebro. Si yo saco las neuronas, ven que tengo más puntitos de glía que de neuronas. Miren la cantidad que hay. Hay mucho más de glía que de neuronas.
Y a su vez la distribución es diferente. Ven que aquí se marcan estas estructuras que aparecen acá, que es el arquicórtex. Estas estructuras que aparecen como ahí adentro, que es el arquicórtex, verdes, cuando yo marco solo la glía, no aparecen. ¿Ven? A su vez también, otra diferencia, pueden ver la diferencia en ubicación. Las neuronas se ubican sobre todo en la corteza, en la parte periférica. En el centro estaría como vacío. Mientras que la glía, obviamente la vamos a encontrar tanto en corteza como sustancia blanca, sustancia gris y sustancia blanca. Entonces ustedes pueden ir seleccionando, aquí tengo la corteza cerebral específicamente, la isocorteza, el área olfatoria, uno puede ir jugando, o sea, lo que yo le decía, el hipocampo, el arquicórtex, ¿bien? Entonces uno puede ir seleccionando en este atlas las diferentes estructuras y diferentes tipos celulares que aparecen en el cerebro. Y es importante entender que hay más cantidad de glía que de neuronas. A pesar de que nosotros siempre vamos a estar hablando de la neurona y vamos a hacer mucha hincapié en la neurona, no hay que olvidarse de la glía, ya que es la mayor cantidad de células que se presentan en el cerebro. Ahora, este cerebro que estamos viendo aquí, como ustedes vieron, es el murino. Entonces, como pueden ver, se sabe muchísimo del ratón, perdón, del cerebro del ratón. De hecho, no existen estos mapas para el ser humano, no hay. Por cuestiones, ya les comenté, no se puede acceder a estudiar esta forma del ser humano por el tamaño. Y todo esto que es un montón de cantidad de información, desde las áreas, la cantidad de área cortical, el homúnculo, los microscopios, cómo uno puede visualizar cada uno de estos sectores, les presenta un montón de información. Ahora, todo esto es relativamente nuevo para la humanidad. Nosotros, según el calendario gregoriano, estamos en el año 2000, o sea, pasaron 2020 años, y esto apenas se sabe hace 100 años. Y ni que hablar en los 2 millones de años de evolución humana. Entonces, hay que comprender que estamos recién entrando en el conocimiento del cerebro. Y lo que vamos a ver en el curso es la punta del iceberg de lo que sabemos del cerebro, y ese iceberg, lo que podemos ver, es lo que flota, falta todo lo que está abajo, que todavía no accedimos como especie. Hace más o menos 110 años, Ramón y Cajal, que era un señor, este que aparece aquí, que estuvo en Uruguay, estudiando y mirando microscopios cerebros de animales, logró una descripción detallada de diferentes células y neuronas. Y ahí fue cuando se comenzaron a clasificar las neuronas en lo que ustedes vieron. Neuronas multipolares, piramidales, bipolares, pseudobipolares, etc. O sea, eso que ustedes aprendieron en 1 hora, 2 horas de una diapositiva, llevó un siglo de descubrimientos. Luego, fíjense, 30 años más tarde, tuvo que pasaron 30 años, para que se describiera cómo estas neuronas están comunicadas entre sí, formando lo que son las cadenas verticales, que es esto que hemos hablado de las vías, que bajan o ascienden desde o hacia el cerebro. 10 años más tarde se establecen las áreas corticales. Antes no se sabía que había áreas corticales. Fíjense que estamos en el 60, ¿no? O sea, la edad de nuestros abuelos. Hasta los 60, después, además cuando el hombre llegó a la Luna, después de la Segunda Guerra, no se tenía idea que había áreas corticales. Y hace 50 años, en el 70, Marín Padilla, que es este señor, introducen el concepto modular de la corteza.
donde cada agrupación neuronal o módulo es la base de la unidad funcional y anatómica del funcionamiento cortical. Entonces, para conocer la organización fundamental del cerebro, tuvieron que pasar 50 años entre Ramón y Cajal y Marín Padilla. ¿Qué tienen en común estos dos señores? El microscopio. Los dos pudieron establecer sus estudios y fundaron las bases de las neurociencias mirando los cerebros al microscopio. Horas y horas y horas de microscopio. Entonces, si uno analiza esto para comprender cómo se organiza la corteza cerebral y hace una línea de tiempo, va a visualizar algo así. En 1900 se describían 9 áreas corticales. En 1950, cada área cortical se subdividía en categorías. Y en 1970, cada área cortical presenta mayor cantidad de subdivisiones, evidenciando la complejidad en la organización de las células de la corteza cerebral. Ahora, esta complejidad es muy parecida a esta, desde 1900 que describió Ramón y Cajal. Cuando Ramón y Cajal, a pluma y papel, papiro, dibujó las primeras formas de las neuronas, estos son dibujos originales de Ramón y Cajal, hasta el día de hoy se sigue comprobando que la disposición y las interconexiones neuronales de la corteza cerebral son igual a las que Ramón y Cajal dibuja. Es decir, que hace 100 años, con un microscopio que tenía un espejo, porque no existía un microscopio con luz eléctrica, simplemente reflejaba la luz del sol o la luz de la vela, este señor que pasó décadas mirando el cerebro al microscopio, logró realizar una descripción detallada de las neuronas y cómo se conectan estas neuronas entre sí. Por suerte para nosotros, hemos avanzado en el estudio del cerebro y hemos eh, superado la adversidad de estudiar el cerebro humano, porque teníamos el inconveniente que no se podía estudiar el cerebro humano. ¿Por qué? Por todo lo que dijimos, por tamaño, por temas legales, etc. Pero sí se ha podido estudiar al cerebro humano mediante técnicas de imagen. Ustedes saben que existe la ecografía retiniana o la ecografía transfrontalar. Uno puede ver el cerebro a través de la ecografía. Existen las arteriografías, que son rayos X en las arterias, que permite ver la funcionabilidad o circulación cerebral. Existe la tomografía craneana. Existe la resonancia magnética craneana. Y al día de hoy existe la tomografía por emisión de positrones, o el PET. En la tomografía por emisión de positrones, además de ver la anatomía del cerebro, es decir, cómo está compuesto este cerebro, y qué particularidades tiene, podemos observar la función del cerebro. Capaz que no saben, pero una breve introducción al PET. ¿Qué es lo que hace la tomografía por emisión de positrones? Se le inyecta al paciente la molécula de glucosa marcada con una sonda fluorescente. Ustedes ya vieron metabolismo y vieron que existe la glucólisis. Entonces, cada vez que esta glucosa es consumida, emite una luz, una señal de luz. ¿Bien? Entonces, mediante esta información, que cada vez que la glucosa que le damos al paciente es consumida, emite la señal de luz, podemos ver qué áreas del cerebro están consumiendo mayor cantidad de glucosa. Por lo tanto, yo puedo poner a un paciente y pedirle que, por ejemplo, lea palabras. Le muestro un texto y le digo, léelas en voz baja, o sea, para adentro. Y voy a observar
que el área visual empieza a iluminarse porque está consumiendo mayor cantidad de glucosa porque estoy estimulando esa área. Luego le pido al paciente que escuche palabras, le pongo una canción de Bad Bunny. Y cada vez que uno escucha una canción del conejo malo va a iluminarse el área del lóbulo parietal y temporal, que es donde está el área auditiva, porque esa área está consumiendo mayor cantidad de glucosa. Cuando le pido a un paciente que hable, que haga un discurso o que comente cómo le fue en el día, se va a iluminar el área de Broca, que es el área de articulación de la palabra, el área 44, como aparece aquí. Ahora, cuando le pido a un paciente que elabore frases, que me cuente algo que aprendió o cómo aprendió algo o que recuerde una memoria, se empieza a iluminar casi todo el cerebro, porque aparece el área motora, el área del hipocampo, el área de la memoria, el área de los recuerdos, el área de Broca. Se empiezan a iluminar un montón de áreas cerebrales demostrando la integración cortical que existe dentro del cerebro. Y esta integración cortical que estamos viendo acá, por PET, aquí no vemos neuronas, aquí lo que vemos es la cantidad de glucosa que consume determinado sector del cerebro. Obviamente, neuronas no estamos viendo. Por lo tanto, esta integración neuronal responde a lo que veníamos hablando recién, a cómo están conectadas estas neuronas. Estudiando las conexiones que establecen estas neuronas y cómo se distribuyen anatómica funcionalmente, es que llegamos a esta información. No solamente a observar las funciones del cerebro, sino también podemos comparar cerebros enfermos con cerebros sanos. Miren un cerebro que tiene Alzheimer versus un cerebro que no tiene Alzheimer. Cómo disminuye un consumo de glucosa cortical porque hay muerte neuronal. También puedo evaluar tratamientos, antes y después del tratamiento. Aquí vemos cómo cambió el cerebro de esta persona antes o después de un tratamiento donde se logró eliminar una alteración que había. Esto puede ser de un tumor hasta un foco epiléptico. Para comprender cómo funciona todo esto, tenemos que conocer cómo se distribuyen y cómo se organizan las neuronas en la corteza cerebral. Entonces, aquí comenzamos a analizar y a visualizar cada una de estas neuronas, cómo se conectan y cómo se organizan entre sí. Para empezar, tenemos que entender que en el cerebro tenemos tres grandes sectores, que son filogenéticamente diferentes. Es decir, que a nivel evolutivo son diferentes. Tenemos la neocorteza, que es el sector del cerebro filogenéticamente más moderno, fue el último en desarrollarse en la evolución humana. Luego tenemos el arquicórtex, que es aquel sector del cerebro más antiguo desde el punto de vista evolutivo. Es donde están almacenados los comportamientos más rudimentarios de todo mamífero. Alimentarse, protegerse del frío, reproducirse, etc. Es un comportamiento que todos los animales lo tienen y que es elemental para la supervivencia. Y luego tenemos, entre estas dos áreas corticales, la paleocorteza. La paleocorteza es un sector de transición dentro del cerebro.
Es un sector que está ubicado entre la arquicórtex y el neocórtex. Ustedes la paleocorteza no la van a ver, así que no la lean en el libro. No vamos a trabajar la paleocorteza, porque es una zona de transición que es muy compleja para comprenderla. Y primero hay que entender el arqui y el neo y llevaría más tiempo. Lo que sí vamos a trabajar a fondo es la neocorteza y la arquicorteza. Como ya pueden ver en esta imagen, hay una diferencia en cantidad de capas entre las cortezas. La neocorteza tiene 6 capas, la paleocorteza tiene 3 y la arquicorteza tiene 4. Entonces, hay una diferencia en cantidad de capas, lo cual está implicando que hay una diferencia en cantidad de neuronas. Y hay una diferencia en cómo se organizan estas neuronas. Para que entiendan lo importante que es para el humano comprender esto, vieron que ahora se habla más, ustedes que son más jóvenes, y bueno, en el mundo se habla de la inteligencia artificial. Y veo que le dicen redes neuronales. Y que la inteligencia artificial es potenciada por redes neuronales. Y que las redes neuronales funcionan como capas de aprendizaje. Que uno les va dando prompts por encima de prompts. El chat GPT ustedes ponen, armame un ensayo para mañana. Entonces les mando un ensayo. No, pero armame un ensayo sobre la corteza para mañana. Y modifica el ensayo que le mandan. Eso es una capa. Están dando una orden por encima de una orden. La inteligencia artificial más menos inteligente es aquella a la cual yo le puedo dar una orden. Por ejemplo, Siri. Yo a Siri le puedo decir, o a Siri, o a, no sé, Cortana, creo que es en el Windows, o Hey Google, le puedo decir, no sé, encender las luces de mi casa. Y va a encender las luces de mi casa. A ver, yo le pido, encender las luces de mi casa y ponerlas al 50%. No lo va a poder hacer, porque todavía los asistentes virtuales no son tan inteligentes. ¿Por qué? Porque es una orden por encima de una orden. Son dos capas. Yo al ChatGPT le puedo dar varias capas, le puedo pedir hacer un ensayo para mañana sobre la corteza cerebral para presentárselo a nivel universitario en una clase de neurobiología. Le di 4 capas, ensayo, mañana, neurobiología y universitario. Y ChatGPT me lo va a hacer. Entonces, a mayor cantidad de capas, mayor complejidad al momento de desarrollar la tarea. Entonces, ya podemos ver que cuanto más capas hay, va a desarrollar tareas más complejas y cuanto menos capas hay. Y a su vez, en la neocorteza, estas capas se organizan en forma diferente según el sector de la neocorteza. Habíamos dicho que la neocorteza tiene una variedad diferente de funciones, desde el área sensitiva, el área motora, el área visual, el área auditiva, y por ende cumple funciones diversas, y las neuronas se organizan de forma diferente. Fíjense aquí, en la neocorteza, no hay capa 4, desaparece la capa 4, está consumida toda por la capa 3. Sin embargo, en el área visual, la capa 4 aparece muy prominente. Por lo tanto, hay una diferencia de función entre cada una de las capas y entre cada uno de los sectores. Y esa diferencia de función está dada por cómo se organiza la capa. Por lo tanto, vamos a comenzar analizando el neocórtex y luego vamos a pasar al arquicórtex. El neocórtex, dijimos, está organizado por 6 láminas o 6 capas. Se enumeran de 1 al 6. Estas 6 capas se dividen del 1 al 3 y del 4 al 6 en neuronas supragranulares y neuronas infragranulares. Cada capa lleva un nombre, además del número, que evidencia qué tipo de neuronas hay en la capa. La capa número 1 se denomina capa plexiforme
o molecular. ¿Por qué plexiforme o molecular? Porque lo que está evidenciando, o lo que hay en esta capa, son fibras, es decir, axones. Aquí pueden ver en la capa uno, en su gran mayoría hay plexos, que son conjuntos de axones. Por eso viene el nombre plexiforme, o sea que la capa plexiforme te está diciendo que tiene poca neurona, mucho axón. La capa número 2, que es la granulosa externa, está dando información sobre el tipo de neuronas que hay. Neuronas granulares, que tienen forma de grano, es decir, que son redonditas, y que se ubican en el sector externo de la corteza. Acá donde está la molecular, hacia arriba estaría la pia madre, aracnoides y dura madre, y luego el cráneo, y en la capa 6 hacia abajo vendría sustancia blanca. O sea que acá para arriba está el mundo exterior. Por eso que se denomina externo. En la capa 2 o granulosa externa tenemos células redondeadas y están ubicadas en el sector externo. En la capa 3, piramidal externa, tenemos neuronas de forma piramidal y están ubicados en el sector externo. En la capa 4 tenemos de nuevo neuronas granulares o redonditas que están ubicadas en el área interna. Por eso es que se denomina granulosa interna. En la capa 5 volvemos a encontrar de nuevo neuronas piramidales, esta vez más grandes que las neuronas piramidales externas. Estas neuronas son mucho más grandes. Y ahí sí encontramos a las neuronas gigantes de Betz, que son neuronas motoras. ¿Se acuerdan como así en el asta anterior de la médula espinal teníamos a las neuronas motoras, las grandes neuronas motoras? En la capa piramidal interna tenemos las grandes neuronas motoras o gigantes de Betz. Y por último, en la lámina 6, que es la más interna de todas las neuronas, de todas las capas, encontramos a los corpúsculos polimorfos. ¿Qué información nos brindan estos corpúsculos polimorfos? ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos varias neuronas de diferentes formas y tamaños. Por eso que se denominan corpúsculos polimórficos, porque son corpúsculos, o sea, cuerpos neuronales con diferentes formas. Polimorfos tienen muchísimas formas. Entre cada una de estas capas encontramos las estrías. Que esto para ustedes no va, pero si los nombres porque están en los libros. Las estrías son conjuntos de axones. Conjuntos de axones que se encuentran en la sustancia gris y que están ubicadas entre las capas que básicamente lo que hacen es comunicar cada una de estas capas entre sí. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar cada una de estas capas? Porque acá vamos perfecto en nombrarlas y reconocer qué tipos celulares tenemos. Pero tenemos que aprender a diferenciar cada una de estas capas. Entonces, como dijimos anteriormente, tal vez sea más sencillo acordarse el nombre de la capa que el número, ya que el nombre de la capa evidencia el tipo de neuronas que hay. Las neuronas piramidales las identificamos porque son piramidales. Tienen forma de pirámide, tienen un soma grande, triangular, y son multipolares. Las neuronas estrelladas, que pertenecen a parte de los corpúsculos polimorfos, o neuronas estrelladas,
tienen forma de estrellas, o ocupan, se abundan en la lámina 6 y también son multipolares. Lo mismo con las neuronas granulares, que ustedes ya saben que por el nombre les está diciendo que son neuronas redondeadas, con forma de grano. Entonces acá en estas imágenes podemos observar que la capa 5 presenta gran cantidad de neuronas piramidales, mientras que la capa 1 casi no tiene neuronas, la capa 3 no veo, perdón, en la capa 2 no veo piramidales, sí veo en la capa 3. Obviamente, esto es la cantidad de neuronas que predominan, no quiere decir que sean no es que en la capa 5 va a haber solamente neuronas piramidales y nada más que neuronas piramidales. No, no es eso, sino que predominan las neuronas piramidales, pero no es lo único que hay. Tenemos más otras neuronas, por ejemplo, glandulares o estrelladas o horizontales, pero se destacan en estas capas las neuronas piramidales. Ahora, cuando miramos al cerebro con otras tinciones que nos permite evidenciar la morfología celular, tal vez podamos ubicar mejor a estas neuronas en su morfología y por ende saber en qué capa estamos. Porque estas células o estas técnicas que nos permiten visualizar la histoarquitectura celular que ustedes ya habían visto, al establecer la morfología celular, sabemos en qué capa estamos. Pongamos un ejemplo. Aquí estamos viendo una imagen de la corteza cerebral coloreada con Golgi. Se distinguen muchas neuronas, ¿verdad? Ahora, hay una neurona que por tamaño sobresale, que es esta que aparece aquí. ¿Qué características estructurales presenta esta neurona que ustedes ya conocen? Es piramidal. Es piramidal, perfecto. ¿Qué otras características? Es interna. ¿Se acuerdan cómo clasificar las neuronas? Se supone que tuvieron el parcial y les fue muy bien. Es multipolar, tiene dendritas para aquí, dendritas para aquí, tiene dendrita apical. Entonces, una gran neurona piramidal multipolar, ¿en qué capa la encontrarían? ¿O en qué capas hay neuronas piramidales? Que lo acabamos de ver. En la 5. ¿Y en cuál más? En la capa 5 y en la capa 3, que eran las piramidales externa e interna, encontramos neuronas piramidales. Porque esta de aquí claramente es una neurona piramidal. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Estas neuronas que están acá son piramidales o no? Ustedes miran la morfología, es muy similar, también son piramidales. Entonces tenemos neuronas piramidales aquí y una neurona piramidal aquí. Obviamente, esta neurona piramidal es mucho más grande que esta. Entonces, como dijeron por allí, tal vez esta neurona se ubique, tal vez no, esta neurona sea una neurona gigante de Betz, se ubica en la capa 5, y estas neuronas que están aquí son piramidales más pequeñas que se ubican en la capa 3.
Entonces aquí estoy viendo la capa 3 y la capa 5. Entre la capa 5 y la capa 3, acá, que no hay nada, porque las células no se colorearon, ¿qué estamos viendo? La capa 4. Por debajo de la 5 tengo la 6, y por encima de la 3 tengo la 2, que acá se me mezcla, la 2 y la 1. Entonces, uno mirando la morfología de las células puede establecer qué capa estamos visualizando. Según el tamaño y la forma, establecimos que hay una neurona de la capa 5 y una neurona de la capa 3, y conociendo la 3 y la 5, solamente viendo la forma de la célula, pudimos establecer qué capa estamos viendo de la neocorteza. Por lo tanto, acá hay un resumen de qué tipo de células encontramos en la neocorteza. En la capa plexiforme o molecular, hay células pequeñas y abundantes fibras. En la capa granulosa hay células redondeadas o piramidales pequeñas. En las capas piramidales hay neuronas piramidales de mayor o menor tamaño. Y en la capa de corpúsculos polimorfos tenemos neuronas de todas formas. Entonces, si uno quisiera dibujar esto, y uno le pediría a ustedes, bueno, dibujen cómo se organiza la capa de la neocorteza y qué tipo de neuronas hay en cada capa. Uno dibujaría algo parecido a esto. Las neuronas piramidales en la capa 3 y 5, las neuronas horizontales con abundantes prolongaciones de otras neuronas en la capa 1, y neuronas de muchos tipos, de formas, en la de capa 6. Pero no alcanza con entender cómo se ubican las neuronas para comprender las funciones del cerebro, sino que tenemos que comprender cómo estas neuronas se conectan entre sí. Y acá empiezan todos los líos. Porque tenemos neuronas que se conectan entre sí, pero que, por ejemplo, pero que nunca se van de la corteza. Esta neurona horizontal, fíjense que recibe información de todas las demás capas. Esta interneurona de acá contacta con una neurona de la capa 3, pero también contacta con una neurona de la capa 6. Y también recibe aferencias que vienen por fuera del tronco del cerebro, que vienen de la médula. Esta neurona piramidal que está aquí contacta con la horizontal, es estimulada por una de la capa 3, es contactada por una de la capa 4, también es contactada por aferencias externas al corteza cerebral, pero también emite una señal hacia afuera de la corteza cerebral. Entonces acá se empiezan a sumar todos los conceptos que habíamos visto de la sumatoria temporal y la sumatoria espacial de los estímulos de potencial de acción para que esta neurona pueda o no efectuar un potencial de acción. Todos los conceptos que ya vieron ustedes en la primera mitad del curso. Ahora, esto es sencillo, porque esto es un esquema de las 6 capas. Pero habíamos hablado y habíamos visto que dentro de la corteza cerebral existen diferentes sectores funcionales, área motora, área premotora, área auditiva, donde las capas están organizadas de forma diferente. Por ejemplo, en la capa motora vamos a tener, obviamente, una gran cantidad de neuronas motoras. La capa 5 y la capa 3 va a ser prominente. Ahora, en la parte occipital, en la capa que se dedica a la visión, uno está viendo, uno no tiene que mover nada para ver. Así los músculos del ojo, pero para interpretar la imagen no hay movimiento. Por lo tanto, la capa 5 va a desaparecer prácticamente. Va a ser mucho más chiquita la capa 5 que la capa 5 motora. Ambos van a tener capa 5, sin duda, porque siempre son 6 capas, pero tienen mayor o menor densidad neuronal. ¿Bien? A su vez, también hay una diferencia entre los hemisferios cerebrales. Para que comprendan esto, no es lo mismo el hemisferio cerebral izquierdo de una persona diestra que el hemisferio cerebral izquierdo de una persona zurda.
las agrupaciones de neuronas en las diferentes capas se van a organizar de forma diferente. Entonces, esto hace que sea muy intrincado conocer al ser humano y poder establecer cómo es que funcionan estas interconexiones neuronales. Obviamente esto se estudia en neurología, estudios de posgrado, se hacen ensayos funcionales, se toman biopsias, se hacen cosas para intentar conocer a estas neuronas, pero tiene sus dificultades. Por suerte para ustedes, lo único que tienen que comprender es que estas capas neuronales se organizan en 6 capas. Conocer qué tipo de neuronas hay en cada capa del neocórtex y cuál es el nombre de cada capa. Para que tengan una idea de lo complicado que es todo. Vamos a ver después que el cerebelo tiene 3 capas, en la retina hay 10 capas de células. En el oído tenemos 2 capas de células. El neocórtex tiene 6 capas de células. Entonces lo que tienen que hacer es conocer cuáles son los nombres de estas 6 capas de células y qué tipo de células se ubican en cada capa. Eso lo pueden hacer recordando los nombres de cada una de las capas o visualizando la capa, viendo la morfología neuronal que hay en la capa y estableciendo el nombre de capa, que fue lo que hicimos anteriormente. Ustedes vieron una neurona piramidal y me dijeron capa 5. Perfecto lo que ustedes hicieron. Obviamente para eso hay que mostrarles distinciones que permitan evidenciar la forma neuronal y no solamente el núcleo, si no es imposible. Entonces, cuanto más histoarquitectural sea la distinción utilizada para evaluar el neocórtex, más fácil va a ser encontrar la capa de la corteza cerebral. Entonces, de esta forma vimos cómo se organiza el neocórtex en sus 6 capas, qué nombre tiene cada capa y qué tipo de neuronas hay en cada capa. Dijimos que el paleocórtex ustedes no lo van a ver, entonces ahora nos dedicamos a estudiar el arquicórtex. El arquicórtex dijimos que era la corteza cerebral filogenéticamente más antigua. Es donde está la memoria profunda, donde están los instintos. Uno tiene un instinto de comer, un instinto de moverse, un instinto de producirse, un instinto de tomar agua. Son instintos, uno no piensa eso. O sea, sí lo piensa porque está en la corteza, pero son instintos. ¿Bien? También así se aloja en el hipocampo la memoria a largo plazo. Como ustedes vieron, una persona con Alzheimer, que Alzheimer se genera por la atrofia cortical debido al paso del tiempo, pero eso afecta a la corteza, la neocorteza, no la paleocorteza o el arquicórtex. Perdón, no el arquicórtex. Por eso explica por qué las personas mayores tienen recuerdos, cuando son mayores, tienen recuerdos vívidos de su niñez y no se acuerdan de lo que hicieron ayer. A las personas jóvenes les pasa al revés. No se acuerdan de lo cuando eran chicos, pero se acuerdan de lo que hicieron ayer. Entonces, la idea es que la memoria a largo plazo es almacenada en el hipocampo, o sea, en el arquicórtex. Este hipocampo se ubica o se distingue o se puede evidenciar lo que se denomina las orejitas de Mickey, que son estas estructuras que aparecen acá, con forma de orejitas a los costados del tercer ventrículo. Este hipocampo, como uno lo evidencia de esta forma, tiene una estructura particular que se debe al desarrollo embrionario del hipocampo. Ustedes no tienen embriología en la facultad, por lo que no van a ver desarrollo embrionario.
¿tá? Pero yo acá les traje un poquito para comprender cómo funciona esto y cómo se llega a obtener una estructura tridimensional de dos estructuras metidas una dentro de la otra, y que esto se debe a que el tubo cerebral en el desarrollo embrionario del prosencéfalo se va plegando entre sí, se va como enrollando como si fuera un pionono, y se va formando este hipocampo que determina que haya una estructura adentro de la otra. Este hipocampo, que lo encontramos aquí, está conectado o está continuado del neocórtex a través del paleocórtex. Pero el paleocórtex ustedes no lo vamos a trabajar en clase. Este hipocampo o arquicórtex tiene esta formita que está acá, que es una de las orejitas de Mickey. Esta que está aquí, o esta que está aquí, o esta que está aquí, que ya hemos visto. Como pueden ver, acá estamos viendo corteza, la sustancia blanca es esta que está acá. Como pueden ver, hay una capa densa de neuronas, otra capa densa, ¿no?, de neuronas de célula, si quieren, pero son en su mayoría neuronas. Y luego tenemos capas un poco más laxas con menor cantidad de neuronas. Por lo tanto, en el arquicórtex encontramos dos estructuras grandes, que son el asta Amón y el giro dentado. Cada una de las estructuras, que se llaman asta Amón y giro dentado, comparten grupos neuronales. Como pueden ver, la capa molecular o plexiforme está ubicada en ambas estructuras y la capa de los corpúsculos polimorfos está ubicada en ambas estructuras. Qué casualidad que la primera y la última capa del arquicórtex se llame igual que la primera y la última capa del neocórtex. Esto está evidenciando una continuidad evolutiva. Para empezar, pasamos de 3 a 6 capas, pero la estructura de la organización de las neuronas se mantiene de forma igual. ¿Qué es lo que varía en cada estructura? La capa del medio. En el astamón encontramos las capas pirámides dobles, y en el giro dentado, en la capa del medio, encontramos la capa de los granos. Una forma que yo tengo de acordarme qué capa está en cada estructura es la siguiente. Tal vez a ustedes les pueda servir. El asta Amón, a mí Amón me suena egipcio, no sé por qué, me parece que es un nombre egipcio, Amón. Y si estamos en Egipto, hay pirámides. Entonces yo me acuerdo, Amón con las pirámides. Por ende, el giro dentado tiene las neuronas granulares. Es una forma que tienen ustedes que también acordarse rápidamente qué capa hay en qué estructura. La otra forma que tienen es de visualizarlo. En el asta Amón encontramos la capa molecular, que es la externa que aparece aquí, esta capa que está acá, que viene acá. O sea, uno continúa con esta capa, ¿ven? Aquí. Luego encontramos la capa densa de células, que es esta que está acá, en el centro, que viene hasta aquí, que son las pirámides dobles, que si uno mira la forma de estas neuronas, son neuronas piramidales bipolares, porque tienen dos grandes troncos dendríticos para cada polo, uno que conecta con la capa molecular y otro que conecta con la capa de los corpúsculos polimorfos, que es esta capa inferior que está acá. Fíjense que esta capa de corpúsculos polimorfos se continúa acá, y esta capa molecular se continúa acá. Entonces, como pueden ver, ese es el motivo por el cual comparten capas con la otra estructura, porque está como metido uno dentro de la otra. En el astamón encontramos las pirámides dobles, que tienen esta forma de forma piramidal con doble penacho dendrítico. Y estas dendritas, perdón, y estas neuronas en sus dendritas
reciben aferencias de los núcleos grises de la base, como el tálamo, reciben aferencias del tronco encefálico y reciben aferencias del paleocórtex. El axón de estas neuronas se dirige hacia los núcleos grises de la base en el tálamo. El asta-amón no solamente presenta estas tres capas, sino que al igual que la corteza, la neocorteza, presenta áreas funcionales debidamente establecidas. Tenemos las áreas CA4, CA3, CA2 y CA1, que cumplen diferentes funciones. CA1 es de memoria, CA3 es logística, CA4 es motora. Tienen diferentes funciones. Al igual que estaban las áreas de la neocorteza, el área sensitiva, el área motora, el área visual. Acá pasa lo mismo. La otra estructura que está metida dentro del asta-amón es el giro dentado que aparece aquí en verde, que vendría a ser este sector que está acá. El giro dentado comparte la capa molecular. Habíamos dicho que esta capa que está acá es la pirámide doble. Hacia afuera, la molecular, y hacia adentro, la corpúsculo polimorfo. Si uno continúa esta capa que viene acá y gira, 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 continúa acá y encontramos que esta capa es la capa molecular. Esta capa de cuerno de Amón, que era la de corpúsculos polimorfos, continúa acá y se mete acá adentro, acá, en el sector, y esta es la capa de los corpúsculos polimorfos. Entre la capa molecular y la de corpúsculos polimorfos encontramos una área altamente celular donde encontramos las células granulares. Células redondeadas, unipolares, con un tronco dendrítico que se extiende hacia la capa molecular. Y podemos ver estas neuronas granulares, y acá podemos ver sus dendritas que se extienden hacia la capa molecular, donde son contactadas por aferencias de los núcleos grises de la base, como el tálamo y el tronco encefálico. También reciben conexiones aferentes extracorticales y intracorticales cuando vienen, por ejemplo, del eh, cuerno del asta de Amón. Porque el asta de Amón y el giro dentados, además de compartir estructura, obviamente están comunicados entre sí. Entonces, cuando uno tiene que visualizar esta imagen, a veces es complicado de comprender. Por lo que yo les decía, es una estructura que se meta dentro de la otra. El giro dentado abraza al astamón y el astamón abraza al giro dentado. Entonces, si uno viene acá a la capa molecular, la viene siguiendo el rojito, acá continúa el rojito. La capa de los corpúsculos polimorfos que se encuentra adentro, en la parte interna del astamón y el giro dentado se continúa acá. ¿Y en qué varía cada capa? En la capa número 2, en la capa del medio, donde el astamón encontramos las pirámides dobles y el giro dentado encontramos los corpúsculos polimorfos. Perdón, la de los granos. Entonces, la estructura del arquicórtex, como ustedes pueden ver, es diferente a la estructura del neocórtex. Y esta estructura diferente se debe a que presenta menos capas, en lugar de 6 presenta 3, y a su vez, biológicamente hablando, tiene un desarrollo diferente, donde una estructura se mete adentro de la otra. ¿Qué importancia tiene el hipocampo, aparte de la memoria, aparte de los instintos? Es que se ha demostrado que en los ratones, en el hipocampo, existen zonas de neurogénesis. Ustedes saben, que habíamos hablado, que también leemos en la UTI 1, que las neuronas no hacen mitosis, no se reproducen.
Por lo tanto, si hay muerte neuronal por una ACV, un tumor, una bala, se pierde neuronas. Pero se ha demostrado en los ratones que en el hipocampo, en el giro dentado, tenemos, perdón, tenemos no, existen proliferación neuronal. Y se cree que también en el giro dentado humano y en los núcleos grises de la base, en el giro, en el núcleo lenticular de los núcleos grises de la base, también hay neurogénesis. Todavía no se ha comprobado, pero se cree. Imagínense la importancia de descubrir que tenemos neurogénesis en el cerebro humano. Toda la posibilidad de tratamientos que pueden surgir a partir de esto frente a las lesiones cerebrales. O sea que si hay neurogénesis, yo puedo restituir al cerebro dañado, a las células dañadas. Entonces se ha demostrado que el hipocampo, esta región más antigua del cerebro, en comparación con la región más moderna del cerebro, aparte de organizarse de forma diferente y aparte de cumplir funciones diferentes, presenta actividad regenerativa diferente y potencialmente terapéutica. De esta forma, finalizamos conociendo las diferentes formas de organización del cerebro humano, tanto en su arquicórtex como en su neocórtex. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Están ahí? ¿Se durmieron? ¿Se fueron? ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No. Yo no, profe. Bien. Algunas cositas para la clase que viene. En la clase que viene tenemos el taller de exploración de vías. ¿Ah? Yo se los voy a colgar en el cabo para que ustedes lo puedan ver con tiempo, este taller de exploración de vías. Pero preciso algunas cosas de ustedes. Y acá es cuando me toque preguntar, pienso que me presten atención y que me respondan. ¿Alguno de ustedes tiene, sobre todo la gente que estudia enfermería o que tal vez estudió medicina en algún momento, ¿alguno de ustedes tiene martillo? Martillo expiratorio de los reflejos, por ejemplo. ¿Nadie tiene martillo? Pregunto porque si nadie tiene, tengo que llevar. Entonces es importante, por favor, me conocen sí o no, porque en la universidad no hay nada de esto. Entonces, para que salga el taller hay que llevar suplemento. Yo no. Yo no, profe. Yo tampoco. No, profe. Así que tenemos 0 martillos. Ok. Voy a intentar conseguir la mayor cantidad de martillos que pueda. Y si no, improvisamos. En el taller de la semana que viene, ustedes van a tener que evaluar todo esto que venimos hablando de las vías sensoriales y motoras. Van a tener que evaluar desde el punto de vista anatómico y funcional. Y luego hacer un informe, obviamente. ¿Para que se me cayó el link que le subí? ¿Por qué no? No, no es que manda más.
este link. Otro problema. Bien. Vamos a ver cómo lo soluciono esto. Ah, qué momento. Bien. A ustedes en el campo ya les subí la parte de taller. Hay un material complementario que no están dando ahora, que lo voy a intentar solucionar ya. Voy a subírselos. Espero haberlo descargado. Bien. Así que ya lo pueden visualizar. Digo porque es importante que ustedes vayan con el material analizado, con los temas estudiados, porque si no el taller no va a salir. ¿Ah? Es muy importante que cada uno de ustedes tenga clarísimo qué es la médula espinal, qué es un nervio, qué es un receptor, qué es una sinapsis, qué es la corteza cerebral y cómo se organizan y cómo funcionan cada una de estas estructuras. Cuanto más ustedes manejen los temas, más provechoso va a ser el taller. Si ustedes van sin haber leído nada, sin haber visto nada, no va a ser provechoso. De verdad no va a salir. Para que el taller salga lindo, necesitamos que manejen la información que estemos viendo en clase. Bien. Lo otro que les quería preguntar, ¿les parece que les suba una tarea de cerebro para que ustedes puedan hacer o prefieren dedicarse a hacer el taller nomás, a estudiar el taller? Sube, sí. O sea, de lo que vimos Bien, hoy. claro. Una tarea que lo vimos hoy. Si yo no tengo problema en armarles es una tarea como ustedes me pidieron en los demás temas, pero no quiero que les quite tiempo de preparar el taller la semana que viene. Y aparte tienen un examen también el miércoles, entonces no quiero sobrecargarlos con cosas, porque me ¿Pero que lo importa van más a que les subir vaya tipo con un bien. límite de tiempo o no? No, no, que para que quede allí. Y bueno, súbela y cada uno lo hace cuando quiere. Claro, capaz Está, que nos sirve para el segundo parcial para estudiar. ok, está, se la subo. Lo que sí, por favor, estudien obviamente para UTI 1, por supuesto, y también para el taller. Yo sé que es una cosa eh, seguida de la otra, pero bueno, así es la vida universitaria. Pues si no, taller no va a salir bien si no van con los temas preparados. ¿Tá? Bien, me voy a poner a solucionar el tema de material complementario que no sé por qué no me están dando ahora, yo me tiene preocupado. Y ya les subí la tarea para que la puedan ver. ¿Tá? Si tienen dudas o preguntas de esto, o de cara al taller, o sobre la UTI 1, para de vistas a la evaluación, me escriben. A mí o a ver, sobre todo en UTI 1 a ver, pero a mí en la UTI 3. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas que tengan? No, profe. Bien, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos la clase que viene, la semana que viene, en la UTI, en la evaluación y luego en el taller. Que pasen muy Chao, bien. profe, nos vemos. Que pase bien. Chao. Profe Mateo. Nos vemos.